Apreciados jóvenes, tengan ustedes un buen inicio de semana. Les saluda el docente Omar Bellido Valdivieso. Conmigo ustedes van a llevar el curso de introducción a la vida universitaria. En esta primera sesión vamos a abordar todo lo que refiere a integración de grupo. En esta primera parte está configurado actividades de inicio, recuperación de la experiencia, transformación de la experiencia, aplicar la práctica y la evaluación del producto. Recuerden ustedes que la integración comienza desde el primer día de clase, desde el primer día que se levante con la familia, desde el primer momento que estamos interactuando con nuestros compañeros y amigos. En esta primera parte de actividades de inicio, ustedes van a encontrar el propósito de esta sesión de aprendizaje, que versa: reconoce sus habilidades para integrarse al grupo y desenvolverse de manera óptima en su desempeño universitario en el contexto donde se desarrolle, valorando la individualidad de cada persona. Este punto es importante porque nos va a permitir comprender qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Asimismo, vamos a tener en claro los contenidos que vamos a abordar, que están sobre los casos, la definición, algunas técnicas y las actividades mismas que van a conllevar al producto. En la segunda parte, en la recuperación de la experiencia, van ustedes a observar el siguiente estadístico, cuya fuente es el comercio. Dice, cerca de 16.000 detenidos por violar el aislamiento por coronavirus en el Perú. En esta gráfica ustedes van a poder lecturar y van a poder ustedes de alguna u otra manera interpretar, con la finalidad que hagamos un primer abordamiento a lo que tiene que ver con este gran problema. Queremos que ustedes observen la figura y en base a estas preguntas ustedes redacten un texto en 20 líneas. Por ejemplo, en su opinión, ¿las personas están integrando a una convivencia socialmente responsable? Quiere decir que los peruanos estamos teniendo una convivencia responsable con los grandes problemas que pasan en el mundo con esta pandemia y sobre todo en el Perú. ¿Qué comportamientos demuestra la mayoría de personas que han sido detenidas? ¿Cuál es su percepción respecto al problema y a este comportamiento y actitud que están asumiendo estas personas? Vamos a seguir profundizando y sobre la base que ustedes han podido describir, vamos a abordar esta experiencia. Dentro de ese gran problema que tenemos, queremos que usted solamente tome una experiencia que desea socializarlas. Por ejemplo, vamos aquí a considerar el contexto, el problema, las decisiones personales y las acciones realizadas, así como sus consecuencias frente al problema y la actitud y comportamiento que ustedes han podido observar. El contenido de este esquema deberá evidenciar conocimientos, intuiciones, creencias, sentimientos, valores de integración al grupo activados con las decisiones personales adoptadas. Quiere decir que dentro de este gran problema macro que tenemos en el Perú, de ese gran problema que tenemos de 16.000 personas que han sido detenidas por no tener un comportamiento socialmente responsable, se trata de que ustedes compartan un elemento importante que según la percepción de ustedes sería interesante poder conocer este caso. Pero para eso es necesario que ustedes puedan desplegar sus capacidades en función a qué valores ha motivado esta decisión personal que ustedes han adoptado. Entonces tenemos la primera parte que tiene que ver con la definición de integración de grupos. Si ustedes pueden observar, esas personas o aquellas personas que de alguna u otra manera han motivado y han resquebrajado ese comportamiento social que no es nada responsable, ha conllevado a un contagio, por no decir una situación de un crecimiento exponencial en el Perú. Entonces, el ser humano por naturaleza
tiene la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Nacemos en grupos y formamos parte de una sociedad, parte de una comunidad. La función de los grupos es la de incrementar la comprensión, de emitir juicios, valoraciones, percepciones, elevar la sensibilidad social, facilitar las relaciones sociales y resolver problemas que permitan el cumplimiento de las metas comunes. Quiere decir que una integración del grupo está orientado a un compartimiento de valores, de comportamientos, de normas que van a permitir una mejor convivencia social. Y por qué no decir, en la comunidad, en la familia, en la universidad, etc. Sin embargo, existen factores que afectan ese éxito de aquella integración. Por ejemplo, tenemos el tamaño del grupo social. ¿Cuáles son esos roles de género y roles de comportamiento o estereotipos que identifican a esos espacios convivenciales? Así como las normas y sobre todo esa visión compartida que queremos como equipo, como grupo. Todos estos factores forman unos cimientos de los que se basa un buen funcionamiento del grupo, una integración propicia, adecuada, que nos van a permitir ayudar a determinar el resultado de una visión compartida. ¿Cuál es el objeto de esa integración de grupo? El objetivo que se tiene es generar una mayor convivencia, una mejor comprensión entre los ciudadanos, entre los integrantes del grupo, entre los miembros que de alguna u otra manera interactúan entre sí. Y esto significa que no se va a aceptar los valores a rajatabla de la otra persona. Por el contrario, significa una convivencia pacífica, democrática. Significa que cada uno es valorado, que cada persona es respetada porque es única, con la finalidad de incrementar sus capacidades, sus habilidades, remover obstáculos que le permitan a las personas y a todos los integrantes del equipo esa integración convivencial, nos permitan garantizar una buena convivencia en la sociedad. ¿Cómo fomento la integración de grupo? En el grupo de personas que te llevarán y acompañarán donde quieres llegar. No se puede pensar en escalamiento si no se cuenta con un equipo talentoso, sólido y que esté alineado a las metas comunes. El grupo debe estar bien afiatado, bien integrado, pensar como una unidad, donde existan las relaciones sanas, las relaciones convivenciales, donde cada miembro piense uno del otro, con sus mismos objetivos, mismas metas y mismos sueños. Aquí la diferencia y la fragmentación no tiene sentido si es que no se tiene una visión compartida. Puede haber discrepancias internas en el grupo, es natural. Lo que no es natural indica que no se puedan establecer consensos, llegar a espacios comunes y donde se delibere de manera democrática, justa y solidaria. En este sentido, podemos afirmar que los grupos y su integración respectiva es un conjunto de dos o más personas que interactúan en un espacio y en un tiempo determinado, con conciencia del nosotros, orientado al bien común, y que establece normas y principios de acción que son aceptados unos con otros con la finalidad de alcanzar metas o fines comunes. Por ejemplo, la integración de grupo presenta características y principios. En lo que respecta a características tenemos la homogeneidad. Se quiere además del interés común que llevan a los equipos, a los grupos a establecerse, que exista cierta homogeneidad en cuanto a edad, nivel intelectual, nivel social, etc. También tenemos elementos como por ejemplo una característica opcional. Y se refiere a opcional porque es voluntario, es un margen de participación y de responsabilidad. Otra característica más que presenta la integración de grupo es que es opcional y se refiere a que debe de ser voluntario. Esto asegura un margen de participación y de responsabilidad.
Asimismo, otro elemento más que caracteriza la integración del grupo es informal, porque apunta a permitir que los miembros se expresen de manera muy espontánea, particularmente únicos dentro de sus elementos interaccionales. Asimismo, tenemos una característica primaria. Quiere decir que entre los miembros debe de existir una relación amistosa que los una, sin existir ningún tipo de presión o relaciones de otra índole. Por otro lado, es también flexible, porque debe de permitir las posibilidades del cambio y asimismo la frecuencia, entendida en las relaciones para que los miembros tomen conciencia de pertenencia y se favorezca el proceso grupal. Por otro lado, tenemos a los principios. En los principios, un ambiente propicio en las reuniones. Quiere decir que siempre es importante, ya sea un espacio físico o un espacio, hoy en día que está muy en boga, las interacciones a través de tecnología o espacios virtuales. Hacen grupos, por ejemplo, se integran hoy en día en el Facebook a través de grupos que comparten elementos comunes y forman un grupo. Los grupos de WhatsApp, de igual manera, forman grupos bajo intereses comunes, bajo elementos que van a permitir una comunicación fluida. Entonces, esos espacios son importantes porque nos van a permitir sentirnos cómodos en todos los aspectos. También tenemos el principio de reducción de intimidación. Esto quiere decir que debe de tenderse a lograr buenas relaciones interpersonales, reducir las tensiones, con la finalidad de llegar a establecer consensos democráticos orientados al bien común. Tiene que tener un principio de liderazgo distribuido, que implica fomentar que todos los miembros tengan la oportunidad y que pongan en juego sus aptitudes y habilidades para facilitar el proceso grupal en función y el logro del objetivo. También existe el principio de objetivo del grupo. Debe de ser en base a intereses del grupo, que muevan a todo el grupo. Por tanto, debe ser elegido de común acuerdo entre los integrantes. Nunca debe ser impuesto. Debe adaptarse a los niveles de maduración, a la edad, a las potencialidades, a las posibilidades de los integrantes, con el fin de evitar la frustración de los miembros por el fracaso ante los objetivos que no se han podido cumplir. El otro principio es la flexibilidad. El grupo no debe ser rígido, debe de adaptarse a los cambios tanto en las circunstancias externas como internas. Tenemos el principio, el consenso en la adopción de decisiones. Todas las resoluciones que tome el grupo deben partir de este y nunca ser impuestas. La norma es la total participación en un medio justo y democrático. Asimismo, todas estas decisiones y estas metas comunes deben de evaluarse continuamente, puesto que esto va a permitir y afiatar mejor esos fines propuestos mediante una permanente evaluación. Aquí vamos a aplicar lo aprendido. Se divide en dos elementos muy importantes para aplicar la práctica. Una reflexión individual. Aquí ustedes van a ingresar a la plataforma Canvas y van a presionar en el enlace. Aquí ustedes van a colocar sus apellidos y nombres. Una de las preguntas es: confío en aquellos que. ¿En quién usted confía dentro de la integración de un proceso social, de un proceso de grupo? Completa lo que falta. Por ejemplo, yo confío en aquellos que me brindan su confianza. Siguiente pregunta: ¿alguna vez te alejaste de alguien porque querías? ¿Por qué? Me alejé de una persona X porque tenía los valores totalmente diferentes a los míos. Y voy a explicar cuáles son esas razones. ¿Qué es lo que más me da miedo? ¿Qué es lo que más me da miedo en un grupo? ¿Tenés fuerza de voluntad y constancia? ¿En qué cosas? Y sobre todo, ¿qué actitudes crees que puedes favorecer más en la construcción de un grupo en una convivencia social para mitigar el COVID-19? Una vez que usted ha registrado sus preguntas, quedarán esto grabado en el sistema de manera automática. Eso es todo lo que refiere a reflexión individual. Aplicar la práctica. Aquí, en este espacio de aplicar la práctica, ustedes van a elaborar un texto argumentativo referido al afrontamiento del problema del coronavirus, COVID-19, seleccionada de una parte de la experiencia. Es decir,
ustedes han redactado una experiencia en más de 20 líneas. Sin embargo, para el producto, una parte que usted considera necesaria y que nos pueda brindar cuáles son esas razones de los elementos de esa pequeña parte de ese texto argumentativo, es el que se va a socializar en el grupo. Entonces, aquí se pretende que usted también pueda ver cuáles son esas estrategias de integración al grupo social en calidad de un estudiante universitario de la UTP. Aquí también se muestran unas preguntas orientadoras, como por ejemplo, ¿cuál fue el problema o desafío que afrontaste? ¿Qué decisiones personales tomaste? ¿Tuviste algunas dudas? ¿La decisión permitió la integración de tu grupo familiar? ¿Qué estrategias utilizaste para afrontar efectivamente el problema? ¿Cuáles fueron las consecuencias derivadas de las decisiones que tomaste? A partir de esa experiencia, ¿qué propones para integrar el grupo en tu universidad? Este trabajo se debe elaborar en una hoja de texto A4 y se va a enviar por el enlace respectivo del producto, que está en esta parte, que es en aplicar lo aprendido, que no es nada más que la síntesis de todos los elementos que has venido transitando en cada una de las etapas o de los momentos didácticos. Entonces, la evidencia es un texto argumentativo referido al afrontamiento del problema del coronavirus, COVID-19, utilizando estrategias de integración al grupo social en calidad de un estudiante universitario de la UTP. El texto argumentativo debe de contener una carilla en Word A4. Su estructura debe responder a una organización bastante sencilla. Inicio, el desarrollo, que tiene que estar fundado en las razones de tu experiencia de integración al grupo. Y el cierre del mismo. Muy bien, jóvenes, esta ha sido una primera experiencia en esta modalidad. Cualquier punto, cualquier complemento, cualquier idea, vamos a desarrollarlas en los foros y en el chat que se está aperturando. Muchas gracias por su amabilidad de escucharme.